Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual pues vamos a estar escudriñando las escrituras, compartiendo la palabra del Señor, y pues un día bendecido en el cual vamos a ser edificados por el Señor. Vamos a pedirle en esta hora ese Dios vivo, que sea Él pasando carbones encendidos por mi boca para que yo no sea hablándoles en mi carne ni en mi emoción, que sea el Señor usando mis labios, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra llegue lo más pura posible a sus corazones, para que nos edifique grandemente y para que nos permita, edificar a otros hermanos. Nosotros como multiplicadores, como esos instrumentos que formamos parte de ese plan de salvación que es ir y predicar la palabra del Señor para que ésta llegue hasta lo postrero de la tierra, nosotros tenemos que compartir la palabra, porque acuérdense, como enseña la palabra, que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces tenemos que estar repitiendo la palabra del Señor, estar compartiéndola, estar nutriéndonos con esta palabra. Y hoy pues vamos a seguir desarrollando la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 20, perdón, del 14 al 26. En el video pasado, hermanos, habíamos desarrollado esta misma palabra, es en la cual el Señor nos está exhortando a tu vida y a mi vida. Desarrollamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 al 19, donde el Señor hacía a tu vida y a mi vida esas exhortaciones como obreros, como esos obreros que necesitamos ser y vivir aprobados por Él, por ese Cristo vivo, y no desaprobados, hermanos. Entonces decidimos que por premura de tiempo partirlas en acorde a los tipos de exhortaciones. Vimos las exhortaciones como a obreros. Hoy vamos a desarrollar las exhortaciones que nos está haciendo el Señor a tu vida y a mi vida, como a esos instrumentos preciosos, como esos instrumentos que el Señor quiere utilizar para honra, gloria, lor y alabanza de su nombre. Y pues posteriormente haremos un video donde mostraremos las exhortaciones que nos hace el Señor como a esos siervos escogidos, como a esos siervos fieles que tenemos que ser para ese Cristo, vivir santificados y fieles a su palabra, para honrarlo en todo momento por lo que Él es, por amor a su nombre, por esa fidelidad que Él merece, no por lo que podamos obtener de Él, ni tras un deseo personal. La gloria sea para el Señor. Dios nos guarde de que seamos esos obreros que le trabajamos solo por el salario, solo por el lucro, solo por lo que el Señor nos pueda proveer, porque entonces seríamos unos siervos interesados. Y acuérdense que el amor al dinero, el amor a los bienes, el amor a todo es la raíz de todos los males. El único que bendice y no añade tristeza es ese amor que supera todo entendimiento humano, el amor de Jehová. Cuando trabajamos y vivimos en espíritu y en verdad por ese amor, por amor a Él, entonces las cosas son totalmente diferentes. Debemos desarrollarlos, aprender a desarrollar ese sentir en cada una de nuestras vidas, porque es lo mejor. Entonces, hermanos, vamos a estar desarrollando la palabra, vamos a leerla nuevamente, vamos a leerla bajo la bendición de ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, el Verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, y bajo la bendición de ese Espíritu glorioso, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, el fuego consumidor, ese que dejó a tu vida y a mi vida como consolador, el Espíritu de Jehová. Bendito sea su nombre, el Ruá, el Paracleto. Gloria a Dios. Hermanos, entonces vamos a comenzar a desarrollar la palabra en este video. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 14 al 26. Vamos a leer toda la palabra y nos concentramos en el tema que nos corresponde a este video, que son las exhortaciones como a instrumentos escogidos por Jehová. Amén. La gloria sea para el Señor. Enseña la palabra. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y los otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una palabra tremenda, hermanos. La estuvimos desarrollando en el video anterior. Estábamos viendo todas las exhortaciones que hacía el Señor a tu vida y a mi vida, como a esos obreros que necesitamos vivir siempre aprobados por ese Cristo, que debemos ser imagen y semejanza suya, unos verdaderos testimonios de ese Cristo en esta tierra. No es fácil, siempre hemos visto, no es fácil. Hay que ser valientes y esforzados y desarrollar un amor por ese Señor Todopoderoso, por ese Cristo vivo que es el pan de vida, y tratar siempre pues de alimentarnos con su palabra, nutrirnos con Él, para que ese varón perfecto se desarrolle en ti y en mí, y podamos ser esos verdaderos representantes de Cristo en esta tierra y honrar su precioso nombre, porque debemos valorar ese perdón inmerecido, ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Y como parte de ese plan de salvación, de esos misterios de Cristo a los cuales nos llamó a ti y a mí, que es llevar su palabra hasta lo postrero de la tierra, ¿sí? Cuidar sus ovejas, cuidar sus corderos, amarlo por encima de todas las cosas, cumplir sus mandamientos, porque el Señor me dice: tú me amas, cumple mis mandamientos. Entonces le dimos desarrollo y vamos a estar desarrollando el versículo del versículo 20 al 22, y enseña la palabra. Vamos a recordarlo. Enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y por sobre todas las cosas la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Corazón limpio, transparente, puro y perfecto delante de ese Cristo, que es el único que los sopesa, el único que los sopesa, el único que entregará a tu vida y a mi vida esa alabanza cuando Él saque a la luz, saque a relucir lo que se ha hecho en la luz, en la claridad como en lo oculto. Entonces
No alabemos nada antes de tiempo, porque el único que realmente conoce las verdaderas intenciones es Jehová. Jehová de los ejércitos. Y ese es el que conoce tu real valor y mi real valor, y cómo realmente estamos delante de sus ojos, cómo estamos en su presencia, ¿sí? Si somos esos verdaderos siervos aprobados, si estamos siendo obedientes a tratar de alejarnos, cumplir su palabra, y estamos atendiendo a todas estas exhortaciones que nos está regalando, porque el Señor, cuando ama a sus hijos, los disciplina. Cuando el Señor ama a sus hijos, los corrige. Y el que Dios te entregue una exhortación a ti y a mí es porque el Señor tiene su atenta mirada sobre nosotros y quiere que nosotros seamos cada día mejores siervos, que caminemos con Él, con su cuidado, con ese fundamento que nos ha dejado, y que caminemos en espíritu, en verdad, siempre por esa senda de justicia, por esa senda de verdad. Hermanos, esto es tremendo. Me gozo de que el Señor nos regale esto. A veces parece como si el Señor nos estuviera regañando. No, el Señor simplemente nos está regalando un consejo, como todo padre exhorta y aconseja a sus hijos. Cuando hay un amor, eso lo hace un verdadero padre. Y si nosotros, que somos sangre y carne, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuán más ese Dios vivo y todopoderoso querrá para nosotros. Si nosotros, que somos carne, que somos maldad pura, ¿sí?, que se nos levanta la carne, como cuánto mayor ese Dios que es puro, transparente, omnisciente, omnipresente, omnipotente, hará cosas mayores en su nombre para ti y para mí, porque ese es un amor perfecto. Un amor perfecto. El que haya ofrecido a su unigénito en sacrificio por todas tus inmundicias y por todas mis inmundicias, cuando estábamos muertos en delitos y en concupiscencias, eso no tiene precio. Eso es lo más sublime del amor. Por eso es que enseña su palabra que su amor excede todo entendimiento humano, y que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni arcángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de ese Cristo. Amén. La gloria es para Él. Entonces vamos a comenzar a desarrollar esas exhortaciones que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida, como está escrito en la carta a Timoteo. Y hoy vamos a desarrollar del versículo 20 al 22. Enseña la palabra, hermanos, que el capítulo 20, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Se le puede dar muchas interpretaciones a esta palabra, hermanos. Es lo que Dios te quiera revelar en su momento. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida algo muy especial. Vamos a desarrollar la visión que hoy ha tenido, que ha traído Dios para ti y para mí. Cuando la palabra enseña a tu vida que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y que unos son para usos honrosos y otros para usos viles, podemos comenzar desarrollando esta palabra diciendo que esa casa grande es esa congregación en la cual nosotros estamos, ¿sí?, en la cual estamos arraigados, ¿sí?, donde nos sembró el Señor. La casa del Señor puede ser también el cuerpo de Cristo, su iglesia, y en ella vamos a encontrar, hermanos, buenos, verdaderos creyentes, fieles creyentes, pero también vamos a encontrar esos falsos o tibios creyentes, ¿sí? Hay que mirar, hermanos, que el Señor nos está hablando de material, nos está mostrando materiales, la calidad de materiales, nos está mostrando oro y plata, nos está mostrando madera y nos está mostrando barro, y también nos está mostrando el uso que se le entrega a cada uno. Si bien es cierto, el oro y la plata son materiales finos y se emplean en uso decorativo, se hacen incrustaciones de oro y de plata, ¿sí? Es para usos honrosos, lo usan los reyes, la gente pudiente, la oligarquía y pues la gente con recursos, ¿cierto? La madera
y el barro son un poquito menos valiosos, son utilizados en otros fines más comunes, más ordinarios. Se pueden usar para fines menos honrosos, como colocar un bote de basura y cosas más despectivas a la cual no me quiero pues referir, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el Señor a tu vida y a mi vida hoy es que si verdaderamente nosotros somos esos siervos aprobados, esos obreros aprobados, esos siervos que nos santificamos para Él, que nos limpiamos de todas nuestras impurezas, esos siervos que le somos fieles a Él por lo que Él es, porque nosotros nos hemos enamorado de Él, porque Él es nuestro regocijo, ¿sí? Entonces nosotros seremos utilizados para usos honrosos por parte del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, como enseña la palabra, recuérdales, nosotros seremos esos siervos que mantendremos viva la palabra, la verdadera palabra del Señor, recordándoles a nuestros hermanos en cada una de nuestras predicaciones, en cada una de nuestros consejos. Mostraremos siempre a ese Jehová que nos ama por encima de todas las cosas y que es un Dios perdonador, retribuidor de todas nuestras obras, un Dios que quiere que nosotros seamos esos varones perfectos para Él, mirarnos como a Job y expresarse, que cuando Satanás venga de recorrer toda la tierra y nos señale, Él diga, no, espérate ahí, he ahí mi hijo amado, mi siervo amado, mi instrumento amado en el cual yo encuentro contentamiento, ¿sí? Pero si nosotros no somos como Dios lo quiere, sino que entonces nos dejamos seducir y nos convertimos en malos creyentes, falsos creyentes, malos obreros, entonces nuestro destino pues será malas obras, falseando la palabra del Señor, adulterándola, corriendo tras la avaricia, ¿sí? Tras nuestros propios deseos, tras nuestras concupiscencias, y entonces vendremos a ser siervos de una calidad como el valor de la madera o aún del barro, y no seremos para usos honrosos sino viles, porque entonces tergiversaremos la palabra del Señor, seremos tropiezos para muchos, nos convertiremos en piedra de tropiezos para muchos y haremos que muchos se pierdan. Aún por causa de nuestro testimonio, el amor de muchos se enfriará. Y entonces es donde el Señor dice, hey, está en ti, está en ti. El Señor hoy está trayendo esta tremenda exhortación a tu vida y a mi vida, porque esto es algo individual. Si bien es cierto, nosotros tenemos compromisos a nivel colectivo, tenemos unos individuales, y es el desarrollo que le demos a esos dones, talentos y al ministerio o los ministerios que el Señor nos haya entregado. Nosotros tendremos que dar cuenta por cada uno de ellos, aún por cualquier palabra ociosa, enseña la palabra que salga de nuestra boca, pero también tenemos responsabilidades en el cuerpo de Cristo, en esa iglesia, y nosotros somos un eslabón de esa cadena, ¿sí? De esa rueda magnífica que es ese plan de salvación. Y entonces acuérdense que cuando un eslabón falla, muy posiblemente conduce a alterar todo el sistema y a permitir o a propiciar que otros terminen afectándose. Entonces Dios nos guarde, porque nos sería mejor atarnos una piedra de molino al cuello y echarnos a la mar, porque cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. Amén. El que tenga oídos, oiga, oiga. El Señor Jesús, hermanos, estaba con esta palabra cuando habla de que ponía el ejemplo del trigo y la cizaña. Ese es el libro de Mateo 13:24. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. El Señor dice a tu vida y a mi vida,
Se refirió el Señor Jesús a una parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces vino un enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es una parábola tremenda, muy diciente, donde el Señor ha sembrado una semilla perfecta, que es su poderosa palabra, hermanos. Esa palabra de verdad que más quieren, nos ha regalado a ese Cristo vivo, nos ha purificado con su sangre preciosa, nos libró de la muerte eterna. Y hemos visto cómo Satanás se mantiene recorriendo toda la tierra, porque vino, que anda como león rugiente, y él solo vino a matar, a destruir, a hurtar. Y en medio de esa gran congregación, de ese cuerpo de Cristo, siembra muchas veces cizaña, coloca malos obreros, malos instrumentos o falsos instrumentos, coloca instrumentos AAA, muchas veces imitaciones bien burdas. Y resulta que se preguntan: pero tú no sembraste una buena semilla, hermanos. Tú, Padre amado, preguntan sus siervos, sus ángeles, sus arcángeles, dicen: tú no le regalaste una buena palabra. ¿De dónde? ¿De dónde ha salido esta cizaña? ¿De dónde han salido estos malos obreros? ¿De dónde han salido estos falsos profetas? Y eso no es lo que yo le enseñé, eso no fue lo que yo determiné, eso no es lo que yo les he transmitido. Y entonces dice: hey, un enemigo hizo esto. Satanás llega y siembra esa palabrería, esas cosas profanas en el corazón de los siervos, siembra ambición, amor por el oro, por la plata, por el dinero, la avaricia, la hipocresía, la falsedad. Siembra tanta cizaña y le preguntan: hey, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? No, porque el Señor puede determinar que llueva fuego del cielo, hermanos, y destruya todo eso. Pero dice: hey, no, porque yo tengo mi parte escogida, tengo a mi trigo. No sea que tú, al arrancar esa cizaña, me destruyas el trigo. Y yo soy un Dios justo, un Dios de amor, que enseña en su palabra. Tenía rato que no la mencionaba. Libro de Lamentaciones 3:22. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque Él podría determinar que llueva, que descienda fuego del cielo, como dijo Elías, ¿sí? Y descendió y consumió a todos esos profetas, a todos esos sacerdotes de Baal. Pero acuérdense que el Señor Jesús reprendió a Jacobo y a Juan y les dijo: hey, yo no se les olvide, porque acuérdense que ellos dijeron: Padre, ¿quiere que clamemos y que descienda fuego del cielo como hizo Elías con estos samaritanos? Y él le dijo: ¿no os acordáis de qué espíritu sois? Ustedes son un espíritu de amor.
de poder, de dominio propio, de amor por encima de todas las cosas. Un Dios de misericordia, de compasión, de piedad, porque Él sabe de que estamos hechos. Él sabe que a veces muchas personas están cautivas por ese enemigo. Y dice, no, déjalos que crezcan juntamente, pero llegará un día en que yo pediré cuentas y a unos los amarraré en manojos y los echaré a ese lago de fuego y a otros en mis graneros, que es mi reino eterno, en esa vida eterna. Así seremos tú y yo acorde, recibiremos ese premio acorde a nuestras obras. Si bien es cierto que Dios se mueve en su infinita misericordia, que no podemos olvidarnos de su gracia, también es cierto que muchas veces cosechamos lo que sembramos, y es palabra, porque dice el Señor, no os engañéis, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero a veces no nos podemos volver tan ortodoxos con la palabra, porque cuando somos así, muchas veces anulamos la gracia. Y acuérdense que Dios obra en sus misterios es como Él le plazca, porque Él es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, y si Él determina que quiere perdonar a pesar de todas nuestras inmundicias, Él lo puede hacer porque Él es el Señor. Por eso es que David decía, dichoso el hombre al cual el Señor no le tiene sus pecados en cuenta. Claro que no por eso vamos a abusar, porque siempre vamos a creer que vamos a ser salvos por la gracia. No. Eso aplica en ciertas condiciones y eso acorde a la voluntad del Señor. Siguiendo con la palabra que estamos desarrollando, hermanos, también podemos interpretar esta palabra como que el Señor se está refiriendo a que podríamos decir también que en esa grande congregación el Señor no se está refiriendo a buenos y falsos creyentes, siervos, ¿cierto? Sino que todos somos verdaderos siervos, verdaderos creyentes, verdaderos instrumentos, ¿sí? Pero que entonces la calidad, ¿sí? Nuestra calidad estará determinada por nuestras obras, por nuestra fidelidad, por nuestra santidad, ¿sí? Porque dice el Señor en el versículo 21 de esta segunda de Timoteo 2, enseña la palabra, dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ¿sí? Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, ¿cuáles cosas? En el versículo 16 de esta segunda de Timoteo, capítulo 2, dice el Señor, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos que se desviaron de la verdad. Pero dice la palabra en el versículo 21, nos exhorta el Señor a ti y a mí. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y bueno y dispuesto para toda buena obra. Entonces, habrán instrumentos de oro, habrán instrumentos de plata, habrán instrumentos de madera, habrán instrumentos de barro y no habrán instrumentos. Si todos aquellos está en ti y en mí, porque esto es algo individual, ser valientes y esforzados y mirar realmente de qué calidad, de qué material queremos ser, cómo queremos estar delante de los ojos del Señor. Si aprobados, si para usos honrosos o para usos viles. Nosotros necesitamos mantenernos fiel
Hermanos, hay varones que llevan muchos años en el Evangelio, en la congregación, convertidos al Señor, sí, y han desarrollado ministerios tremendos. Hay otros siervos, otras siervas, con el mismo número de años, y se han pasado toda la vida en ese confort, todos los domingos o todos los servicios sentados en la misma silla, escuchando palabras, llenándose y nutriéndose de la palabra, pero ¿en qué contribuyen a ese plan de salvación? ¿Cuál es su ministerio? ¿Lo han desarrollado? ¿Están siendo obedientes a la voluntad del Señor? ¿O simplemente siguen en su confort? Vamos, nos sentamos, escuchamos la prédica, nos llenamos, nos vamos y nos movemos en ese mismo ambiente por una innumerable cantidad de años. Y somos cristianos. Y es verdad, son cristianos. Se mantienen temerosos de Dios, pero hasta ahí. Hay otros que son más atrevidos. Por eso diseña la palabra que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, que a pesar de que no tienen tantos años, entonces puede ser un varón que comience su ministerio hoy, se convierta al Señor, desarrolla su ministerio y en un abrir y cerrar de ojos, en un año o menos, puede haber hecho más que ese que lleva 20 sentado en esa silla. Entonces, ahí va a estar tu corona, ahí va a estar la calidad de tu material, ahí va a estar cómo estarás ante los ojos de Cristo. El Señor dirá, bueno, ven acá, este man para mí vale oro, porque todo lo que hace por mí es de mi agrado. Y ese que está allá, bueno, por ahí como de madera o de barro, porque es que ahí sentado en esa silla no le mete miedo al diablo, hermano. Usted ahí no le mete miedo a Satanás, usted ni suma ni resta, usted está ahí en un equilibrio rectilíneo, uniforme, un periodo de reposo, en una parálisis espiritual. Entonces, no podemos ser de la misma calidad. No podemos ser de la misma calidad. El Señor no nos puede mirar de la misma forma. Usted le está enamorando el corazón a Dios. ¿Usted qué está haciendo por Jehová? Revísese, pero respóndase con honestidad. Porque a mí me engaña. Yo lo engaño a usted, pero a Dios no. Y acuérdense que quien realmente conoce nuestro valor, si somos de oro, de plata, de madera o de barro, es Él. Pero entonces, ¿sabes? No pidamos más de lo que merecemos. Porque si no hacemos nada para la honra, gloria, alabanza de su nombre, entonces no pidas. No te creas. No te sobrevalores pensando que eres de la calidad de oro cuando ni siquiera llegas a barro. Entonces, es lo que el Señor quiere. Hey, vamos a despertarnos, vamos a levantarnos de este enfriamiento, vamos a tener las cosas claras. Hoy los quiero exhortar, hoy les quiero decir, hey, los quiero ver como esos instrumentos de oro y por muy poco de plata. Pero esfuércense, sean valientes. Yo les he dicho, hey, yo estaré con ustedes donde quiera que ustedes vayan. No los dejaré ni los desampararé. Aún ningún arma forjada contra ustedes prosperará, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que los he escogido, el Dios fiel. Entonces el Señor dice, bueno, necesito que se muevan. El versículo 21 decía que si nos limpiábamos de todas estas cosas, seríamos instrumentos para honra. Nosotros tenemos que limpiarnos, hermanos, de toda la impureza, de todas las inmundicias del mundo. Si bien es cierto que estamos en este mundo porque no hay otro, pero el hecho de que vivamos en él no quiere decir que a nosotros nos sea lícito hacer todo lo que se hace en él. Y ahí es donde está la diferencia.
Ahí es donde tú y yo nos diferenciamos, que aunque vivimos en Él, nosotros nos mantenemos fieles a Jehová, a su palabra, a lo que Él demanda, y no nos dejamos arrastrar o seducir por el mundo. No es fácil, pero si usted siente un amor indescriptible por ese Cristo vivo, usted lo practica, porque usted tiene que negarse a usted mismo, usted tiene que negar su carne. Niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame, dice Jesús. Pero si usted no quiere salir de su confort, entonces tampoco se crea que es de plata, ni mucho de madera. De pronto llega por allá barro, pero no se sobrevalore. No pida lo que no se le merece. De pronto Dios, en su infinita misericordia y por su gracia, le regale algo, pero no por lo que usted es ni por lo que vale, porque el valor que usted está pidiendo o el que usted cree no es el que realmente es. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor dice que nosotros debemos limpiarnos, hermanos. Esta es una exhortación tremenda. Porque, hermanos, vamos a ver, pongamos el ejemplo de un automóvil, de un carro. Para los que tienen carro o conocimiento, bueno, un carro tiene un filtro para el aire acondicionado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que todas esas impurezas del ambiente se filtren ahí y no lleguen directamente y ensucien, ¿sí? O obstaculicen todo el panel del aire acondicionado, todo el panel, ¿sí? Existe un filtro para el aceite, para que todas esas impurezas de la combustión, ¿sí?, no ensucien también el aceite. A ver qué otro. El filtro de la gasolina, también para que cuando el tanque queda medio vacío, ¿sí?, como no lo tanquean seguidamente, no recoja todas las impurezas que están en el fondo y alteren el buen funcionamiento del motor. Entonces, si esto ocurre con un simple automóvil, un vehículo, algo inerte, y le ponen tantos filtros para mantener el buen funcionamiento, hermanos, ¿qué deja para usted y qué deja para mí? Nosotros necesitamos tener más filtros, porque acuérdense, hermanos, que estaremos absorbiendo pensamientos y valores que no estarán acorde o serán opuestos a la palabra de Jehová. Porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo y todo lo que se desenvuelve en este mundo. Y cada día los días serán peores. Por eso enseña la palabra que los días se acortarán. Porque si no se acortaran, todos pereceremos. Hoy en día hasta la música, todo lo que transmite, el sexo, es cosas denigrantes, cómo denigran a la mujer, y todos lo bailan y todo es una felicidad y tantas cosas. Las malas palabras, la falsedad, las palabras tergiversadas, todo lo que vemos en la televisión, todo eso que entra muy sutilmente. Acuérdense que Satanás es el padre del disfraz, es el padre de la seducción, es el que nos incita al pecado, es el que nos quiere sacar de la senda recta de justicia y el que quiere que todo esto acontezca para señalarnos, Entonces, si no tenemos estos filtros, es muy ingenuo pensar que por el solo hecho de ser siervos de Cristo, por el solo hecho de ser creyentes, somos inmunes a la maldad. No. O somos intocables. No. Nosotros tenemos que colocar esos filtros, limpiarnos de toda esa inmundicia, ser muy selectivo en lo que escuchamos, ser muy selectivo en lo que absorbemos, porque llegarán muchas cosas, pero si nosotros les ponemos un pare, hasta ahí llegarán. Pero si nosotros absorbemos toda esa maldad, entonces eso terminará contaminando nuestro corazón. Aquí el libro de Proverbios 4:40. Les debo el versículo, creo que es 4:40 o 4:23, ¿no?
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si lo contaminamos, ustedes saben a dónde seguiremos. Entonces, nosotros, ¿qué, hermanos? Debemos nutrirnos con cosas que edifiquen realmente al espíritu, no con cosas que nutran a la carne, porque el que alimenta la carne alimenta corrupción. Pero nosotros, como verdaderos siervos, como verdaderos instrumentos para salir aprobados, tenemos que alimentarnos con esta palabra, alimentarnos con cosas que edifiquen el espíritu, el espíritu. Pablo le decía a los filipenses, hey, en esto pensad, en esto pensad. En el libro de Filipenses 4, 8 y 9 creo que es, dice algo tremendo Pablo, el cual nos invitaba a ti y a mí a meditar en esto, ¿cierto? Entonces dice la palabra, por lo demás, dice el Señor a tu vida y a mi vida hoy, por lo demás, hermanos, siervos, instrumentos míos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le decía esto a Timoteo, pero el Señor te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Y usted no mire a Pablo. El Señor dejó a alguien más grande que Pablo, y es a ese Cristo vivo de poder que te enseñó y te dejó un modelo de vida, un modelo de comportamiento, un modelo de rectitud, un modelo de un verdadero siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si usted no es imitador de Cristo, y si usted no es un verdadero testimonio, representante de Cristo en esta tierra, entonces revísese. Revisémonos, porque yo no soy perfecto. Revisémonos, porque esa exhortación es para usted y es para mí, y siempre lo he dicho, a mí me pega más duro la palabra porque yo soy el que tengo que venir a traérsela a ustedes, y a mí me pega más duro, porque el día que me vean que no la estoy aplicando, entonces dirán, hey, este man predica pero no aplica, y suele pasar. Pero es que Dios no me escogió a mí perfecto. Dios en mí, como en Pablo, mostró toda su gracia, porque de los campeones, o sea, de los pecadores, yo era el campeón. Pero hoy en día le place de que yo venga a traer esta palabra. Por eso siempre se lo digo, esta no es mi obra, esta es la de Él. Por eso siempre le digo, Padre, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tengo oídos, oiga, y el que no, deje de oír, porque yo dispongo mis oídos para Él. Y aunque no es fácil, me toca negarme. No es fácil ser un verdadero siervo, poner por obra toda su palabra, pero nos es necesario. Y es donde un verdadero siervo debe comenzar a mostrar su amor por Él, a caminar conforme a su perfecta voluntad, a comenzar a negarnos, a comenzar a negar esta carne. ¿O ustedes creen que a mí me fue fácil desprenderme de todo a lo cual yo estaba atado? ¿O crees que el Señor me sacó así por obra y gracia del Espíritu Santo? Ven y te pongo acá. No, no. Yo también he sufrido ese proceso. El que es negar mi carne y es que negar todas esas cosas que me amarraban al mundo. Porque resulta que el Señor a mí no me limpió como a la plata, sino me sacó de ese horno de fundición. Porque conmigo, para mostrar su gloria, fue un poquito más severo. Pero quiero decir, ojalá algún día me llene de orgullo de poder decir, como dijo ese varón, pero no ha sido de balde, como dijo Pablo, que he corrido más que muchos, con amor, con verdad, con fidelidad,
porque lo que porque lo que Él ha hecho por mí es muy precioso. Y siempre me tenga en su mano, porque no estamos exentos al pecado. Siempre se lo había dicho, y como se lo dije ahorita, si creemos que por ser siervos, que por estar bautizados o porque ser verdaderos creyentes, estamos inmunes a la maldad, no. Porque en un descuido, Satanás nos puede zarandear y sacarnos de esta senda y retroceder atrás. Si Dios se lo permite, lógicamente. Pero todo aquel que se jacta, porque todo el que está lleno de orgullo, todo ese soberbio, Dios lo humilla. Y nosotros debemos mantenernos humillados ante Él para que sea el Señor cada día enalteciéndonos. Entonces, recibamos todas estas exhortaciones. Mantengámonos en sinceridad con este Señor. Si en verdad nos decidimos un día renunciar a todo y buscarlo, busquémoslo en espíritu y en verdad. No seamos ese doble ánimo, porque Dios no se agrada de los insensatos. Y hoy se los digo con el corazón, con el alma, porque yo también he cometido muchos errores, pero yo hoy les doy testimonio de que Él es fiel y que Él se agrada de todo lo que hacemos por Él, y que es un buen pagador, un retribuidor de todas nuestras obras. Y siempre lo he declarado: si usted quiere ver la gloria de Jehová en su vida, usted quiere ver la gloria de Jehová en su vida, de ese Cristo vivo, de ese Espíritu con el que fuimos sellados, séale fiel, manténgase fiel, obedézcalo hasta la muerte y verá. Pero no crea que si va a andar con doble ánimo y un día sí y un día no, y queriendo hacerle la jugarreta, creyendo que usted lo puede burlar, entonces se está equivocando. Porque resulta que Dios lo deja que usted, para ver hasta dónde llega, le suelta pita y le suelta la pitica para que usted se vaya y brinque y salte y haga lo que le dé la gana. Pero llegará un momento en que la frena y le dice: bueno, papi, hasta aquí te solté. Y cuando comience a recoger la pita, agárrese, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí tendrá que dar cuenta por toda maldad y por toda desobediencia que cometió. Porque ustedes saben lo que está preparado para los hijos de la desobediencia. Y ustedes y yo no somos ningunos ignorantes. Y por eso dice el Señor: al que más le entrego, más le demando. Porque muchos pecan contra el Señor en su ignorancia. Pero si usted dice que sabe, entonces se hace culpable. Porque si usted dice que conoce la verdad, si usted dice que sabe quién es ese Cristo vivo y todas sus enseñanzas, entonces guárdese, agárrese, porque lo que viene no es fácil. Con el Señor no se juega. Por eso está haciendo exhortaciones tremendas. Dice el Señor en su palabra, huye también de las pasiones juveniles. Ese es el versículo 22 de segunda de Timoteo 2. Versículo 22, enseña la palabra: huye también de las pasiones juveniles. Pablo le decía a Timoteo que huyera de esas pasiones juveniles. Como te puede estar diciendo el Señor ahí a tu vida y a mi vida. Podemos ser jóvenes físicamente o podemos ser jóvenes en Cristo. Dios, seamos jóvenes y no niños. Sí, que todavía necesitemos alimento de pecho. Sí. Hasta este momento, esta palabra nos había hablado Pablo, o el Señor, exhortando a tu vida y a mi vida sobre todo lo externo, meras cosas externas, palabrerías, vanas, cosas profanas, falsos maestros y todo eso que tú ves externamente. ¿Sí? Pero sucede que la verdadera santidad surge en el interior del corazón del creyente. ¿Sí? Hermanos, cuando veíamos la parábola, cuando los fariseos le reclamaban al Señor de por qué le decían: hey, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ya hemos tratado ese tema acá en un video anterior o en videos anteriores, y el Señor le decía: hey, esos son simples cosas de hombres, ¿sí? Cosas sin una significancia profunda,
¿sí? Y hay cosas más importantes, porque el Señor decía, ojo, no porque te comas el alimento, eso sucio, con las manos sucias, eso te va a contaminar, porque decía el Señor Jesús, no lo que entra en la boca del hombre y llega a su estómago, lo contamina. Lo que contamina realmente un verdadero siervo de Jehová es lo que sale de su boca. Porque decía el Señor, hey, de su boca salen el odio, ¿sí? Porque dice la palabra que del buen corazón de su boca el hombre dice cosas buenas. Y del mal corazón de su boca salen cosas malas. Porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Salen los odios, del corazón salen los homicidios, del corazón salen las traiciones, del corazón sale todo. Por eso les decía ahorita, sobre toda cosa guardada, decía Proverbios 4, guarda tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida, mana la vida. Y el Señor les decía, comenzaban los fariseos a decirle todo esto. Y el Señor sabe que la verdadera santidad habita en el corazón del hombre. Porque hay muchos que son como sepulcros blanqueados, externamente hermosos, pero por dentro son pudrición. ¿Sí? Entonces, exteriormente parecemos ser tremendos siervos, los verdaderos y más fieles creyentes, pero resulta que por dentro somos inmundicia. Y el único que conoce y sopesa corazones es Jehová, es Yeshua Hamashiach. Entonces el Señor les dice algo tremendo, el Señor les dice, y siempre lo he dicho, el libro de Lucas 16, para ponerlo nuevamente de ejemplo. Estábamos hablando de los fariseos. Resulta que los fariseos eran bien ortodoxos con las cosas externas, con la aplicación de la ley, pero en lo externo, pero tenían ese corazón lleno de maldad, tenían un corazón pecaminoso y hacían cosas aborrecibles a los ojos del Señor. Y Dios guarde tu vida y mi vida, que ese sea el caso. Y el Señor en el libro de Lucas, capítulo 16, tiene una contienda, estaba confrontándose con ellos, porque ellos siempre querían buscar cualquier situación en la cual pudieran acusarlo, y le dicen al Señor, comienzan a hablar del dinero, y el Señor le dice, uno no puede servir a dos dioses. No, uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Tú buscas a Dios por lo que Él eres. Si lo buscas por el oro y por la plata, por la ambición, ojo, que ese no es un buen pensamiento. Y el Señor les dice en Lucas, como el 13 por ahí, Lucas 16, en el versículo 13 dice el Señor a tu vida y a mi vida, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo está declarando Yeshua Hamashiach, el Cristo vivo. Dice ahí, tú no puedes servir a Dios. Tú no puedes sentir amor por Dios y puedes sentir amor por el dinero. Tú tienes que tener a Dios por encima de todas las cosas. Por eso le dijo al hombre rico, al joven rico, le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, Padre, yo los he cumplido desde mi juventud, como tú y yo, como esos creyentes. Era este varón no era ningún ignorante. Pero entonces el Señor vio que sentía amor por el dinero. Y él te dice, tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sírveme. Muéstrame que tú tienes más amor por mí que por ese dinero que perecerá. Y el joven se entristeció porque era muy rico, enseña la palabra. Y ahora estos fariseos, en el versículo 14, se burlan de Jesús.
Y dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Su intención eran las riquezas, hasta de riquezas mal habidas, porque tienen su deleite en el oro y en la plata, porque usan el ministerio como fuente de riquezas, porque usan la palabra del Señor para lucrarse. Y les dice, como te está diciendo a ti y como me lo recuerda a mí, me dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, ¿sí? Delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Quién los conoce? Dios, Jehová de los ejércitos. Porque los que el hombre tiene por sublime delante de Dios son abominación. Esos que el hombre tiene por sublime delante de Jehová son abominación. Hay muchos que exteriormente impresionan a los hombres y reciben su adulación, pero el que sopesa corazones los conoce perfectamente y para él son abominación. Entonces él sí sabe de qué calidad es, porque nosotros nos dejamos engañar y calificamos a muchos como si fueran de oro y de plata, y resulta que delante de Jehová, delante de sus ojos, no son ni de barro. No son ni de barro. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Dios no nos dejó un espíritu de cobardía, como nos lo dice el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, enseña la palabra. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces resulta sorprendente que Pablo o el Señor a ti y a mí, en esa exhortación que nos está haciendo, nos diga, huye también de las pasiones juveniles, nos manda a huir. Y el Dios no nos está mandando a ser cobardes, los que huyen son los cobardes. Pero entonces el Señor está dejando por sentado que hay cosas en las cuales, o situaciones o circunstancias en las que nos tenemos que parar en la brecha y guerrear, como ese David, que no le tuvo miedo a Goliat, porque estaba inspirado por el Espíritu y el Dios le da la victoria. Pero hay momentos en que es mejor huir. Primera de Timoteo 6, en el 9, ya que estamos hablando de estos fariseos que se dejaban, que eran ávaros, y Dios nos guarde que tú y yo tengamos ese sentir. Dice la palabra, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 11, enseña la palabra. Porque los que quieren enriquecerse, los que buscan a Jehová, los que entran en su ministerio por amor al dinero, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Y aquí viene lo tremendo. Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, dice el Señor, mas tú, hombre de Dios, si es que eres un hombre o una sierva o un varón de Dios, te dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia, la mansedumbre. Huye de todas estas cosas. Huye.
Es tremendo que el Señor te mande a huir, porque contra tales cosas es mejor huir que sentarse a pelear, quedarse a pelear. Un pasaje tremendo, tremendo, donde este varón huye es el pasaje de José. José con la esposa de Potifar, que era acosado por la esposa de Potifar. Ese es Génesis 39. Vemos cómo este varón huye, pero aunque a los ojos de los hombres resulta mal o queda como un traicionero, para los ojos de Jehová este hombre es un siervo fiel, un varón, un obrero aprobado, y el Señor lo vuelve un instrumento precioso. Entonces, medite en esta palabra y póngala por obra en su vida y verá la gloria de Jehová. Génesis 39, del versículo 7 como al 12, enseña la palabra. Aconteció después de esto, él es comprado por Potifar y lo llega y lo pone sobre toda su casa, y un varón que el Señor comenzó a utilizarlo, ¿cierto? Entonces, como siempre llega la tentación, siempre Satanás anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Coloca que la esposa de Potifar deposite sus ojos en José, era un varón pues atractivo, y enseña la palabra que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Imagínense el calibre de que una mujer hermosa, porque era una mujer preciosa, ¿cierto? Fina, ¿sí? Con una buena valoración, de una buena calidad, pusiera los ojos en un simple siervo y le diga: duerme conmigo. Una propuesta tremenda, que usted necesita estar bien cimentado, bien parado en la raya, para que la concupiscencia de la carne no le gane. Y enseña la palabra que él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti. Por cuanto eres su mujer, de todo lo que tiene, no me reservó nada. Todo lo puso en mis manos, menos tú, a ti si está prohibido. Tú si estás prohibida para mí, porque tú eres su mujer. ¿Sí? ¿Cómo pues haría yo este tan gran mal, y pecaría contra Dios? José está diciendo, está pensando en el daño que haría a su semejante, a su hermano, porque Dios te ha mandado a ti a amar a tu prójimo, pero también está diciendo: hey, ¿cómo yo haría este mal delante de los ojos del Señor? ¿Dónde yo me escondería? ¿Sí? Y entonces, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que estaba allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella, y enseña la palabra, y huyó. Y huyó y salió. Y todos conocen pues cuál fue el fin de este varón, cómo es enviado a la cárcel porque le creyeron más al hombre que a su integridad, pero al final tuvo la recompensa. Y lo que le digo, aun cuando para los hombres, ¿sí?, aparezcas o quedes como pecador, como traicionero, lo que realmente importante debes anhelar es que ante los ojos de Jehová quedes como fiel, como íntegro, como ese varón digno de alabanza, digno de su alabanza. La gloria sea para el Señor. Hermanos, y hay un sinnúmero de pasiones juveniles que si comenzamos a tocarlas ahora, pues no alcanzaremos. Se me está extendiendo el video. Vamos
Acá la premura es el tiempo. Una segunda exhortación que nos hace el Señor es, en la palabra dice, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Nosotros debemos desarrollar un carácter ajustado al de Dios. La justicia pues es como la rectitud moral, una rectitud moral en la conducta y en el carácter. El amor, el Señor siempre nos ha recordado a tu vida y a mi vida a desarrollar ese amor por Él primeramente, a ponerlo en lugar por encima de todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero también nos dejó un segundo mandamiento que era amarás a tu prójimo como a ti mismo, y también nos ha pedido que amemos a nuestros enemigos. Porque si solamente amamos a los que nos hacen bien y solamente le damos a los que nos dan, ¿qué de extraordinario hacen? Dice Jesús. ¿Así no se comportan los fariseos? ¿Así no se comportan los escribas? Y todos hemos visto que solamente eran ortodoxos externamente. Tú y yo tenemos que ser ortodoxos, pero internamente, celoso de la palabra de Jehová en nuestros corazones. Está hablando de la paz, pues es la comunión que debe existir con nuestros semejantes y con nosotros mismos, mantener un equilibrio de paz, de amor por nosotros mismos, por encima de todas las cosas. Y sigue diciendo la palabra, en la última exhortación que hace acá, que dice con los de corazón limpio que invocan al Señor. Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Nosotros no debemos juntarnos con personas, o nosotros no debemos juntarnos con personas que nos conlleven, ¿sí?, a desviarnos de la buena senda. Acuérdense la exhortación que nos está haciendo el Señor en esta segunda de Timoteo capítulo 2, versículo del 16 al 19, cómo ponen de ejemplo a Himeo y Fileto, que fueron varones que se desviaron de la verdad, que por causa de ellos muchos se perderán, y Dios guarde tu vida y mi vida de ser piedras de tropiezo, o que por tu causa y por la mía muchos se pierdan. Sí, de que alguien tropiece por tu testimonio, por el mío, porque por todo eso tendremos que dar cuentas. Entonces nosotros debemos elegir bien nuestras amistades. Lo tremendo de esto es que lo mejor que sería, pues, vivir separados de toda esa gente, pero resulta que el Señor no nos ha mandado a vivir aislados. El libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 10, el Señor invita a tu vida y a mi vida a congregarnos. En el libro de Hebreos 10, capítulo 24, dice el Señor: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hey, no alejándonos, sino congregándonos, porque hay muchos que tienen por costumbre vivir ese aislamiento, vivir en un hermetismo, pero Dios no nos ha mandado a eso, hermanos. Nosotros no podemos ser un verdadero siervo de Jehová, un instrumento precioso, un varón aprobado, pero solamente en teoría. Nosotros necesitamos tener una relación, ¿sí?, ministerial, y desarrollarnos en el ministerio y compaginar con otras personas, y ahí es donde realmente vamos a poner en práctica la palabra del Señor, aplicar todo esto con lo que nos estamos nutriendo, con lo que el Señor nos está nutriendo. Pero si solamente leemos y vivimos por allá enclaustrados y no nos congregamos ni nos desenvolvemos en la congregación, entonces ¿qué clase de cristianos somos? Pura teoría. Hemos estudiado y aprendido todo, pero no hemos aplicado nada. Y ahí está lo tremendo, porque la idea es que si Dios nos ha llenado de tanta sabiduría, es para que vayamos y la pongamos por obra.
y no esté mirando a nadie. Porque es que resulta que las congregaciones no están llenas de gente perfecta. Hay mucho imperfección, pero es el poder del Espíritu el que va perfeccionando cada día y haciendo la obra en cada corazón. Entonces, si está buscando congregaciones perfectas, pues no las hay. No las hay porque todas sufren un proceso, y eso sí ya lo determina el Espíritu, porque es el que hace conforme a su perfecta voluntad. Entonces, un verdadero cristiano solo puede desarrollarse dentro del cuerpo de Cristo, que dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y es cuando ahí realmente pone por obra todo su conocimiento y toda la sabiduría y la inteligencia que el Señor le ha entregado. Entonces, el libro de Efesios 4, Efesios 4:11, dice algo tremendo el Señor a tu vida y a mi vida. En el libro de Efesios 4:11 dice el Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es, que hermanos, su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? El Cristo vivo de la gloria, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros tenemos que estar unidos por esas coyunturas, porque si bien es cierto nosotros tenemos propósitos individuales y tenemos compromisos y responsabilidades, también las tenemos colectivamente, las tenemos en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, y nosotros como ese eslabón tenemos que desarrollarnos bien para que nuestra perfecta santidad y para que nuestra obra contribuyan al crecimiento de este cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser tolerantes, llenarnos de amor, porque el que da el crecimiento, el que nos lleva a la medida de la perfecta plenitud, ¿sí?, de este Cristo vivo, es el Espíritu que pone en ti y en mí, ¿sí? Y que de Él recibimos el crecimiento, que el cual nos comienza a cimentar y a edificar en su amor. Entonces, hermanos, es lo que el Señor hoy ha querido traer a tu vida y a mi vida, de que realmente necesitamos revisarnos, mirar todas esas exhortaciones que ha traído el Señor a ti y a mí. Es una palabra tremenda, pero cargada de mucha sabiduría, de mucho poder de Jehová. Tremenda, me gozo por esta palabra. No sé si tú te gozas, a mí sí, me toca las fibras más sensibles de mi cuerpo, que pidiéndole al Señor que nos ayude a ponerla por obra, porque de nada sirve que solo seamos oidores de esta palabra, oidores olvidadizos, sino que necesitamos convertirnos en hacedores de su palabra, y que ya estamos viendo cómo el Señor dice a tu vida y a mi vida: hey, tienes unas responsabilidades individuales por todo ese ministerio que he entregado a ti y a mí, pero también tenemos unas responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, esas responsabilidades en la iglesia. Entonces, a convertirnos cada día en mejores testimonios y en mejores eslabones, para que seamos parte de una cadena de oro, y no por ahí que de un pedacito de bejuco o de algo hecho de barro. No, que nuestra congregación sea una cadena con puros eslabones de oro, para que sea de alta calidad y muy preciosa en las manos de ese Cristo vivo. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es siempre para Él. Padre, Dios de la gloria, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga, y el que no,
deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Espero, como siempre les digo, que esta semana pues hayan incrementado su permanencia en las redes celestiales, que hayan estado sintonizados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le hayan invertido ese tiempo de calidad, sí, que hayan tenido una comunión perfecta con Él, que el Señor esté gozoso con ustedes y que no esté por ahí triste acordándose que lo descuidaron. Si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir, porque el Dios dejó la promesa que todos esos que se levantasen, Él derrotaría a todos los enemigos que se levantasen contra ti y contra mí. Si le somos fieles, lógicamente, si le somos fieles, pero yo sé que ese es tu caso y ese es el mío, y le damos la gloria a Dios por todo lo que hace cada día, porque es para nuestra edificación. Bendito sea. Comparte esta palabra, hermanos, póngala por obra, edifique a otros. Que la paz y el amor de Cristo esté siempre con ustedes. Ya saben, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.